¿Qué tal, gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces comencemos. Hoy veremos los 5 rituales más aterradores y escalofriantes que nunca debes realizar. Antes de empezar, te quiero pedir que no realices ni uno de los rituales que verás en este video, ya que podrías sufrir un trauma mental permanente. Incluso hay una posibilidad de muerte para aquel que lo realice. Si decides practicarlo, lo harás única y exclusivamente bajo tu propia responsabilidad. Sin más, comencemos. Número 5. Tsuji Ura, el juego de la fortuna. Tsuji Ura es un ritual japonés para predecir el futuro de una persona. Para este ritual es necesario tener a la mano un peine propio, un libro o revista para cubrir el rostro. También es necesario que se realice entre las 12 am y 3 am. Y es necesario estar en un lugar poco transitado, como un callejón o una esquina alejada de las vías principales, y permanecer ahí. Luego, sacar el peine, el cual debe ser propio de la persona, y pasar la mano por los dientes del mismo, repitiendo lo siguiente 3 veces. Tsuji Ura, concédeme una respuesta verdadera. Se debe de esperar en silencio hasta que alguien aparezca, un extraño cualquiera que pase por la zona. A continuación se debe de aproximar, cubriendo el rostro con la revista o el libro, y pedir que le diga su futuro sin dejarse ver el rostro. El extraño puede negarse ante tal petición y seguir su camino, pero se puede intentar varias veces hasta que la persona indicada aparezca para decir el futuro de la persona. Quizás no suene aterrador al principio, pero solo con el hecho de transitar a altas horas de la noche por la calle ya es un peligro en casi cualquier ciudad del mundo. Además, lo que desconoce la persona que lo juega es que buscando su fortuna en la noche por parte de un extraño puede tornarse horrible al toparse con el diablo, ya que se cree que camina a través de los caminos solitarios en las madrugadas. Número 4. Baby Blue. La leyenda de Baby Blue cuenta que para invocar al bebé se necesita estar en un baño sin ventanas y de noche. Para esto, cierra la puerta y abre el grifo del agua caliente y espera que el vapor empañe completamente el espejo del baño, y con tu dedo escribe en el espejo Baby Blue. Luego apaga la luz hasta que haya una oscuridad total, de modo que incluso ni tú te puedas ver. Luego junta tus brazos como si estuvieras cargando a un bebé y espera. Después de un rato, si lo hiciste todo bien, empezarás a sentir un peso sobre tus brazos, como si en verdad estuvieras cargando a un bebé. Luego sentirás como unas manitas muy frías tocan tus brazos e intentarán alcanzar tu rostro. Aunque no puedas ver qué es lo que está sosteniendo, sentirás cómo intenta trepar por tu pecho, hombros y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Y antes de que sea demasiado tarde, tienes que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Si no lo hiciste lo suficientemente rápido, una horrible mujer aparecerá en el espejo y gritará: «Devuélveme a mi bebé», y gritará de tal manera que el vidrio del espejo se romperá, y si tú sigues sosteniendo al bebé, ella te matará. Número 3. El hombre de la medianoche. Para realizar este ritual, debes de estar solo en casa y debe de ser de noche. Tendrás que escribir en un trozo de papel tu nombre y tus apellidos. Deberás pincharte un dedo y dejar que una gota de sangre caiga en el trozo de papel. Cuando la gota de sangre se haya secado, colocarás el papel enfrente de la puerta principal de la casa
y a continuación, encima del papel deberás colocar una vela. La casa tiene que estar en absoluta oscuridad. Cuando ya te encuentres a oscuras, encenderás la vela y al igual que los objetos, deberás permanecer de pie enfrente de la puerta. Durante la llegada de la medianoche, golpearás con la mano en la puerta 22 veces. Se deberá terminar para cuando el reloj marque las 0 horas con 1 minuto. A continuación, soplarás la vela, abrirás la puerta, volverás a cerrarla y encenderás la vela. Con ese ritual, habrás invitado a tu casa al hombre de la medianoche. Caminarás por tu casa solo guiándote por la luz de la vela. El espectro ya estará en tu casa e intentará atraparte, pero la luz de la vela te protegerá. Si la vela se apaga, solo tendrás 10 segundos para volverla a encender. Si la amenaza se torna muy grande, deberás hacer un círculo de sal y permanecer dentro de él con la vela. Si dicho círculo se llegase a romper, el espectro atacará. El juego terminará cuando el reloj marque las 3:33 am. Si logras sobrevivir hasta esa hora, habrás conseguido burlar al hombre de la medianoche. Número 2. Hitori Kakurembo. Para realizar el ritual, es necesario un muñeco de trapo que pueda rellenarse, arroz, hilo de color rojo, una aguja, una taza de sal y un cuchillo. Además, tendrás que elegir con anticipación algún sitio en el que puedas esconderte. Toma el muñeco y sácale el relleno para reemplazarlo con el arroz. A continuación, corta un trozo de alguna de tus uñas y colócala también en el interior del muñeco. Cose con el hilo y la aguja para cerrar las aberturas y utiliza el sobrante del mismo hilo rojo para rodear al muñeco como si estuvieras atándolo. Una vez que lo tengas listo, llena una tina con agua y nómbralo. Al muñeco debes de darle cualquier nombre excepto el tuyo. Vierte la taza de sal en la tina y vuelve a tomar una taza con agua salada para llevarla a tu escondite. El juego comienza a las 3 de la mañana. Apenas sea la hora indicada, di 3 veces en voz alta el nombre del muñeco y seguido de eso debes de decir: es mi turno. Cógelo y ponlo en la tina. Apaga todas las luces de tu casa y en un lugar apartado con la televisión encendida, cierra los ojos y cuenta hasta 10. Ahora vuelve a donde dejaste el muñeco y di: te encontré, seguido del nombre que elegiste. Clávale el cuchillo procurando cortar el hilo. Luego pronuncia: ahora es tu turno, y corre a esconderte en el lugar que decidiste con anticipación. No puedes hablar o hacer ruidos, o el muñeco podría encontrarte. Para terminar el ritual, tienes que poner media taza con agua salada en la boca, pero no debes beberla, y salir del escondite y empezar a buscar al muñeco. Pase lo que pase, no escupas el agua salada que está en tu boca. Cuando encuentres al muñeco, vacía el agua salada que queda dentro de la taza sobre él, y rocíalo también con la que tienes dentro de la boca. Luego tienes que decir 3 veces: yo gané. Esto supone el final del ritual. Después de esto, asegúrate de secar bien al muñeco, luego quémalo y deshazte de los restos. Número 1. Daruma-san. Para este ritual, tienes que tener una tina llena con agua fría. Luego procederás a sacarte la ropa, para luego sumergirte en ella con las luces apagadas. Debe de ser después de la medianoche. Una vez sumergido, mientras te frotas con jabón, debes repetir seguidamente: Daruma ven. Luego escucharás ruidos provenientes de la puerta del baño, y ese ruido rápidamente se va a transformar en un fuerte golpe. No debes dejar de invocarla, incluso si sientes que la cabeza de ella se apoya en tu hombro. Debes seguir repitiendo: Daruma ven. Luego, tienes que levantarte con mucho cuidado de no caerte.
Agárrate bien, sal, sécate y cuando pongas un pie fuera del baño, el juego habrá empezado. Daruma te estará persiguiendo todo el día y tú tienes que evitar que ella te alcance. Cada vez que tú voltees, la vas a ver por el rabillo del ojo. Y aunque tú no quieras mirar hacia atrás, lo harás para saber si sigue detrás de ti. Cada vez que voltees, ella se acercará más. Para evitar eso, tú debes de decir, tomaré, que en japonés significa detente. Con eso ganarás tiempo para correr lo más que puedas. El juego durará 24 horas y cuando ese lapso de tiempo haya terminado, tienes que decir, quita, que significa terminó. Así romperás el lazo con ella y no la verás jamás en tu vida. En Japón, este es un tema muy serio entre los mayores. Está prohibido hablar de él y realizarlo. Esto es todo por hoy. Si quieres más viernes de terror, suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video nuevo, o dale a los videos que aparecerán en pantalla. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus conocidos. Si quieres que hable de algo en específico en algún otro video, o si quieres un cuento o una historia de terror, escríbelo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.